Dios le bendiga, hermano, en esta hermosa tarde. Vamos a compartir la palabra del Señor hoy en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, verso 20. Vamos a leer al verso 24. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Mi amado Dios, te damos gracias. Padre eterno, exaltamos tu nombre, Jesús, bendecimos tu nombre, Padre amado. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amado Rey, bendecimos al Todopoderoso, al gran Dios, aleluya, aleluya, al que todo lo puede, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que tú nos das. Espíritu amado, Señor eterno, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, amado Rey, que nos venga a enseñar en esta tarde. Padre, que nuestra mente, que nuestros oídos puedan ser los receptores, Señor. Aleluya, que nuestra mente esté atenta a ti, Jesús, y nuestros oídos para escucharte a ti. Padre, gracias, Dios mío, te damos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Te bendecimos, Dios amado. Te exaltamos, Señor eterno. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Gracias damos a Dios. Amado hermano, muchas gracias al Señor porque Él sigue siendo bueno. Él es grande, Él es poderoso. Él hace maravillas, dice su palabra, inescrutables. Grandes son sus obras, grandes son también sus misericordias. Pero el texto que leemos en esta tarde nos habla de cuando el Señor maldijo esta higuera, y Pedro dice la Escritura que cuando venían ya ellos de regreso de donde habían ido, él se acordó que volvieron a regresar y vieron a la higuera donde un día antes el Señor Jesús fue a ver si había fruto. Y le dijo: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Y esto es lo que Dios a nosotros nos dice hoy, que tengamos fe en Él, que no dudemos en nuestro corazón. Dice, porque el Señor dice, el que no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice, eso será hecho, porque no hay duda, no en lo que habla, sino en su corazón. También dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirá y te vendrá. Esto es lo que nos dice el Señor en esta tarde, que mantengamos la fe. Dice: tened fe en Dios. Pero viendo el libro de la epístola de los Romanos, de Hebreos en el capítulo 11, nos habla y nos dice que la fe es algo que no vemos. Es algo que no ves, pero que tienes la seguridad. Hay seguridad de que viene para ti, de que lo vas a ver.
Esto es fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un Dios que bendice a los que le buscan. Pero dice la Escritura que sin fe nosotros no lo podemos agradar. Por eso es necesario que tengamos fe. La Biblia también nos dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, o sea, por el escuchar. Pero el oír, ¿qué? Dice la palabra de Dios. Entonces, en tanto que leemos la palabra de Dios, en tanto que escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe debe de ir creciendo. Nuestra fe tiene que ser más fuerte, más fortalecida, no una fe pequeña. El Señor le dice a los discípulos, no duden, tengan fe. Y luego les dice, si ustedes le dijeran a este monte, quítate y échate para allá, pero no dudaren en su corazón lo que ustedes digan, así va a ser. Pero es necesaria, es muy necesaria la fe. Y el capítulo 11, todo el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos nos habla de gente, amado hermano, de gente que fue probada su fe, de gente que en su momento Dios les dio una palabra, pero cuando Dios te da una palabra tú tienes que esperar un tiempo, porque el tiempo es de Dios. Hay veces en este tiempo a la gente Dios le da una palabra y cree que en segundos va a suceder como por varita mágica, y no es así, porque nuestro Dios es el dueño del tiempo, del espacio, de todo. Y Dios aquí, en Hebreos 11, nos da un resumen de la vida de todos los hombres que están escritos aquí en la Biblia, pero si aparecen aquí en el capítulo 11, y este capítulo 11 está reservado para hombres de fe, es porque ellos fueron probados, hermano, en su fe cristiana. Y en este tiempo nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, igualmente, nuestra fe va a ser probada. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue el padre de la fe. A este patriarca, Abraham, en el verso 8 nos dice que él obedeció cuando Dios lo llamó. Por fe nada más. Por fe. Él obedeció cuando Dios le habló y le dijo, sal del lugar donde tú estás a la tierra que yo te voy a mostrar. Él no sabía dónde iba, pero él obedeció en fe. En fe. O sea, la fe es algo que tú no ves, pero que crees que lo vas a mirar. Por eso dice la Escritura en el verso 3, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos aquí en lo físico fue hecho de lo que no se veía. En la casa donde usted vive, alguien la diseñó y se imaginó, y vino un arquitecto y la diseñó y dijo, es que así yo la he visto, y la trajo a la acción. Esto es fe. Lo que no se ve, pero tú se hace realidad porque tú estás creyéndole a alguien superior, y ese alguien superior solamente es Dios, que Él hace las cosas posibles, lo que para nosotros es imposible. Pero a Abraham se le dice, sal de tu lugar a un lugar que él no sabía ni para dónde iba. Y dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en tierra de Canaán, o sea, en la tierra prometida. A Abraham se le dieron estas promesas, amado hermano, pero su fe iba creciendo. Por eso se le llama el padre de la fe, porque ese nombre se lo ganó.
se lo ganó con todas las cosas las pláticas que él tenía con Dios, cuando dice la Escritura, y vino a él palabra de Dios, cuando es que Dios se allegaba a él, cuando es que Dios platicaba con él y le daba una palabra, Abraham la creía, porque para salir de su parentela, de su casa, de los caldeos, le tuvo que creer a Dios, si no, no sale. Y dijo, y hubiese dicho, y bueno, ¿y este Dios quién es? ¿Cómo es que se me aparece a mí si yo soy un caldeo? Si yo no soy un hombre, yo no sé qué será cierto lo que yo estoy sintiendo, lo que me está llegando a mí, o sea, es pura imaginación mía. Él lo creyó en fe, amado hermano. Él, cuando Dios le dice, sal, porque yo te voy a hacer padre de muchas naciones, porque yo te voy a hacer padre de mucha gente. Él obedeció en fe. Pero la Escritura nos dice, amado hermano, tened fe en Dios. Eso dijo el Señor Jesús en Marcos, donde leíamos. Pero también nos dice el Señor Jesús, no duden en su corazón. No duden en su corazón. En nuestro corazón debe de haber una seguridad en el Dios que nosotros tenemos. Mire, la palabra de Dios nos enseña. Yo le quiero mostrar dos pasajes que yo encuentro aquí en la palabra de Dios. Viendo, como dice la Escritura, tened fe en Dios. No dudes en tu corazón. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 al verso 24, nos da la palabra del Señor y nos enseña la enseñanza de cuando el profeta Elías llega a Sarepta. Pero ahí Dios tiene ya preparada a esta mujer viuda, porque el hambre era tremenda. Entonces Dios, protegiendo al hombre de Dios, le dice, vete a Sarepta de Sidón. Y él llega, ahí efectivamente él llega y encuentra a la mujer recogiendo la leña. La Escritura nos narra esto. Y el profeta le dice, tráeme un vaso de agua. La señora va por el vaso de agua, pero en tanto que la señora va y le dice, también tráeme un bocado de pan en tu mano. Y es ahí cuando la mujer expresa su situación que ella está viviendo, cómo ella se encuentra. Y dice ella, esta mujer dice, vive Jehová tu Dios, dice que no tengo pan cocido. Solamente dice, un puñado de harina tengo, dice, en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía unas leñas para entrar y prepararlo para que comamos yo y mi hijo. Esta es la historia que nos narra aquí la palabra del Señor. Y el profeta le dice, Dios mismo hablando, en el verso 13, le dice el profeta, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mire, con esto que decía la mujer, un puñito de harina, un poco de aceite en la vasija, con eso dijo Dios que iban a comer hasta el día en que Jehová hiciera llover sobre la tierra. Después nos dice, comió él y ella, dice, y su casa muchos días. Esta historia nosotros sabemos y
y entendemos que la escritura dice que esta hambre aquí en Samaria duró 3 años y medio. Ahora, cuando el hambre comienza, él se encuentra en un arroyo y ahí bebía agua del arroyo y el Señor le enviaba a unos cuervos que le llamaban carne. Pero dice la escritura, pasados algunos días el arroyo se secó. Y es ahí cuando Dios le envía con esta mujer. Entonces se entiende que Elías pasó todo el resto aquí en el hogar de esta mujer. Yo no sé si pasaron meses, años, pero tenía un buen tiempo la mujer con el hombre de Dios, alimentando al hombre de Dios, pero ella estaba viendo todos los días, esa mujer veía el poder de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 14, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. O sea, ella tomaba del puñado de harina que ella tenía, ella tomaba y preparaba su masa. Al otro día iba y había igual harina. Y así ella tomaba y volvía a hacer su masa. Y al otro día ella iba y ahí estaba la harina. Pero dice, el aceite no disminuía. No disminuía el aceite. O sea, que el poquito que tenía de aceite lo vaciaba y el aceite seguía estando ahí. Al otro día lo volvía a vaciar y el aceite seguía estando ahí. Esta es la palabra que le están dando a esta mujer ahora. Ella lo está viendo y lo está viendo todos los días, todos los días, todos los días. Ella había dicho, solamente este poquito tengo de harina, este poquito de aceite y lo vamos a comer y de ahí nos vamos a morir porque ya no hay más. Ahora, ella está viendo el poder de Dios todos los días en su casa, por meses, por años, porque la palabra aquí dice hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mujer, Dios te va a sustentar. Viendo el poder de Dios, ella, yo no sé qué haría usted teniendo al hombre de Dios o a la mujer de Dios en su casa y usted está viendo que en medio de esa escasez, usted dice, esto se está multiplicando. Esto se está multiplicando, esto se está multiplicando. Y no es porque a la olla de los frijoles se le echó más agua, es que se estaba multiplicando el aceite. Es que le vaciaba y tal, parece que no bajaba. Seguía estando igual y al otro día era lo mismo. Y la harina tampoco. Pero ¿sabe qué pasa? Dice la escritura, el hijo se le muere. Cuando el hijo se le muere, en el verso 18, ella le dice al varón de Dios, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella sabía que el que estaba ahí no era cualquier persona. Ella sabía que era un hombre de Dios. Cuando el profeta le encuentra y le dice, tráeme un pan en tu mano. Cuando le pide agua, ella le dice, vive Jehová tu Dios. Ella sí conocía quién era el hombre con el que hablaba con ella. Ella sabía que era el profeta Elías. Cuando el hijo se le muere, ella dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? O sea, tú has venido para traerme aflicción, porque el hijo se le muere. Ah, pero cuando ella estuvo comiendo todos los días, ahí no decía nada. Cuando el aceite nunca se acababa, cuando la harina no menguaba, ahí no decía nada. Se le tuvo que morir el hijo para que ella en verdad reconociera que Dios la estaba alimentando. Mire,
El verso 24 dice, mire, cuando el hijo se le muere, el profeta Elías le dice, dame acá a tu hijo. Y usted conoce la escritura nos dice ahí que el profeta oró por ella, el niño volvió y se lo llevó. Cuando se lo lleva y le dijo, mira, aquí está tu hijo vive. Verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, a esta mujer se le tuvo que morir su hijo para reconocer en verdad el poder de Dios. Entonces este texto nos dice que esta mujer era una bendita incrédula, viendo el poder de Dios todos los días comía, todos los días no pasaba hambre, no decía nada. Pero cuando se le muere el hijo y se lo vuelve, entonces dijo, ¿qué me está pasando? No estoy reconociendo el poder. Es ahí cuando apenas dice, ahora conozco, ahora me doy cuenta que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amado hermano, no esperemos que la cosa se nos muera. No esperemos eso. Cuando Dios nos dice, tened fe, no dudes en tu corazón. Que no sea necesario que alguien se nos muera. Que no sea necesario que pasemos por momentos difíciles para en verdad creer que tenemos un Dios todopoderoso. Mire, esta mujer la estuvieron alimentando los 3 años y medio hasta que, aquí dice la escritura, hasta que Dios hiciera llover sobre la tierra. O sea, el profeta Elías tenía un buen tiempo con ella y él no decía nada. Ella dijo, comí hoy, gracias, mañana igual. Yo veo que del puñadito sigue habiendo, no escasea. Pero no se acordó de darle gracias a Dios, no se acordó de en verdad reconocer al Todopoderoso. Hasta que el hijo se le murió. O sea, hay veces es necesario que nos pasen por el fuego. Hay veces es necesario que pasemos por las aguas para en verdad creerle a Dios. Por eso Abraham es reconocido como el padre de la fe. Porque a Abraham solamente le dijeron, sal, y él salió. Cuando él pedía un hijo, Dios no se lo reveló, no le dijo, mira, así va a ser tu niño, en sueño, no. Lo saca afuera y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Pero lo creyó. Yo creo que en este tiempo dijeron, yo le pedí un hijo y me sale a ver estrella, yo no voy a tener estrella. Yo quiero un hijo. Abraham lo creyó, él, cuando le dijeron, así será tu descendencia, y todavía no tenía ningún hijo. ¿Qué me dice la palabra del Señor, amado hermano? Mire, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 y 2. Mire, le voy a leer tantito el verso 24 del capítulo 6. Dice así, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Otra vez, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto, oiga, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, o sea, la cabeza de un burro. 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Oiga, la cabeza de un burro, 80 piezas de plata, y el estiércol de paloma a 5 piezas de plata. Imagínese usted, o sea, esta hambre estaba tan grave y fuerte. Estaba tan grave. Pero la palabra de Dios nos dice, amado hermano, que en este tiempo, dijo el profeta Eliseo. Capítulo 7 dice,
Mañana, dijo, a estas horas, el trigo, la cebada dice, valdrá un ciclo. Y la harina, un ciclo. O sea, todo iba a estar bien barato. Un día antes estaban vendiendo la cabeza de un asno por 80 piezas de plata, el estiércol de paloma. La gente se lo comía, hermano, porque tenía hambre. Valía plata el estiércol y la cabeza de un burro. Pero el profeta les dice, mañana a estas horas valdrá la medida de flor de harina, un ciclo, y 2 medidas de cebada, igual un ciclo. O sea, después de no haber, Dios les dice, mañana les voy a echar la casa por la ventana. Dice el verso 2. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, yo lo creeré. O sea, aquí había alguien que estaba dudando. Aquí había alguien que no tenía fe y era un príncipe, cuyo brazo, dice el rey, se apoyaba. Este hombre estaba al lado del rey. O sea, era una gente importante, era un hombre principal ahí con el rey. Y cuando él escucha lo que el profeta Eliseo dice, y dice, mañana va a haber comida en abundancia, tan barata que va a estar a 10 pesos. Todo barato. Y este hombre responde y dice, pues si Jehová hiciere ventanas y nos aventare de allá la harina y nos aventare de allá la cebada, yo lo creeré. Pero mientras no. Entonces el profeta le dice, aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Cuando no se cree, amado hermano, cuando no tenemos fe en el Señor, pero el Señor Jesús dijo, tened fe en Dios. Tengamos fe en Dios. No dude en su corazón. Hubo comida al otro día, pero el príncipe ya no comió. Ya no comió. Porque él, cuando dijo esta palabra, él dudó en su corazón. Lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo, es que no estás viendo a cómo está. ¿Que no ves lo que come la gente? Está comiendo un asno y están comiendo estiércol y tú dices que mañana va a haber trigo, va a haber cebada. ¿De dónde? ¿De dónde? Si el hambre aquí es grave. Pero ahí es donde entra la mano poderosa de Dios, amado hermano, cuando los recursos del hombre se terminaron. Cuando la respuesta de aquí de la tierra dice, es que ya no hay. Es que es ahí cuando Dios pone su mano gloriosa. Es ahí cuando la mano de Dios se deja ver. Y por esta palabra que este hombre dijo, esto no agradó a Dios. La duda, dice Hebreos, sin fe, yo no lo agrado. Yo no lo agrado. No importa que tenga los años que tenga en el evangelio, yo no lo agrado si yo no le creo a lo que él me dice. Este hombre era un hombre principal, pero no estaba creyendo lo que le estaba diciendo Dios. Porque el profeta dijo, oíd palabra de Jehová. Oigan lo que Dios me está diciendo, lo que yo estoy escuchando. Y este hombre lo tenía que creer porque lo estaba diciendo un hombre de Dios. No lo estaba diciendo cualquier persona común, no. Era un hombre que Dios hablaba a su vida. Y es por eso que él le dice, pues mañana tú lo vas a ver, pero ya no vas a comer. Porque ¿qué pasó? Dice la escritura, usted léalo ahí, dice la escritura que el rey lo puso en la puerta de la ciudad, y en la puerta de la ciudad toda la gente se agolpó porque era comida. Y lo atropellaron y ahí murió. Miró, pero no comió. O sea que tenemos que creerle a nuestro Dios. Quiero
mostrarle el pasaje viendo la vida del patriarca Abraham. Ahí en Romanos, capítulo 4, verso 17. Mire lo que Dios dice acerca de este varón. Verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Le están diciendo a Abraham. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A Abraham le dicen, amado hermano, te he puesto por padre de muchas gentes. El verso 18 dice, él creyó esperanza contra esperanza. O sea, no fue fácil su vida de Abraham, amado hermano. Nosotros ahora la vemos, ya quedó grabada aquí en las escrituras, pero no fue fácil. Salir de su tierra, de su casa, a una tierra que él no sabía dónde iba. Y luego nos dice Hebreos, y habitó en Canaán, a la tierra que le habían prometido, como un extranjero. Como que, pues estoy en lo mío, pero no es mío. Después dice, él creyó esperanza contra esperanza, amado hermano, dice, y no se debilitó en la fe. Cuando le dicen, así será tu descendencia, y todavía no tenía ningún hijo. Cuando él se mira y él se ve un hombre grande, ya un anciano, y todavía él no tenía hijo. Es hasta los 100 años, de veras que Abraham fue probado, para que le viniera su descendencia. Pero lo importante que dice aquí el verso 19, y no se debilitó en la fe. Oiga, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convencido, creyendo que lo que le habían prometido se lo iban a dar. Como cuando Dios le pide, amado hermano, que sacrificara a su hijo. Obedece en fe. Él no discute, él no dice pero y por qué. Él no lo discute, él sabe que quien le está hablando, que quien está tratando con él es alguien más poderoso, que a él no se le puede refutar nada. Simplemente se le debe de obedecer. Y él va en fe plenamente convencido, amado hermano. Y es ahí cuando se gana esto. Dice esta escritura, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. No fue fácil, le costó, amado hermano. A nosotros nos corresponde creer en Dios. Como dijo el Señor Jesús, tened fe en Dios. No dudes en tu corazón. No veas las circunstancias. Dice la Escritura, nosotros, amado hermano, nuestra vida cristiana es por fe, no por lo que vemos. Porque por lo que vemos nos vamos a ir tras la lógica, pero por fe. Ahí son las cosas que Dios hace, majestuosas. Entonces es importante mantener nuestra fe puesta en el Señor, como dice el Señor, puestos los ojos en Jesús, el consumador, el autor de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Esta es la palabra del Señor. Amado hermano, que Dios nos da hoy. Mantengamos la fe. Veremos la grandeza, veremos el poder de Dios. No seamos incrédulos. A estas alturas, dice la Escritura, la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra de Dios, pero si no leemos, tu fe se va a ir menguando, tu fe se va a ir escaseando y ahí ya vas a estar en problemas. Te puede pasar como aquel hombre que dudó del poder de Dios. Y no vio, no miró, no comió, pues sí miró, pero no comió.
Y no se trata de que solamente mires cómo bendice Dios a otros, pero que tú también seas bendecido, pero que tú también agrades a Dios con tu fe y Dios diga, es mi hija, es mi hijo. Ha pasado por enfermedad, ha pasado por circunstancias, ha pasado por escasez. Yo lo he permitido, pero él me sigue creyendo, pero ella me sigue teniendo fe en mí. Dice la Escritura, amado hermano, que los que creen en Dios jamás serán avergonzados. Jamás se avergonzarán de llamarlo a Él Padre, porque Él es un Dios que bendice. El que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que eso seamos nosotros, de los que nos acercamos a Dios, pero creyendo en las promesas, que lo que Dios te ha prometido llega, Señor, llega. Yo no sé cómo, de qué manera, pero tú lo harás. Yo no sé cómo, de qué manera, pero es que tú me levantas. Yo no sé, Señor, pero es que tú me sanas. ¿Cómo? No lo sé, pero tú pondrás tu mano. No necesito ver una mano por acá en la parte que tengas afectada, en el dolor, por la circunstancia que estés pasando. Abraham no necesitó que le mostraran a Isaac de pequeño. Le dicen, cuando él pide hijo, Dios lo saca y ve estrellas. Pero él creyó. Él dijo, mi descendencia será grande. Y luchó, dice, esperanza contra esperanza, creyendo, confiando, y avanzaremos, amado hermano. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gloria a Jesús, mi amado Dios, te damos gracias. Eterno Rey, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Cada día te necesitamos. Que nuestra fe siga creciendo, aleluya, en el conocimiento de tu palabra, Dios mío, porque es ahí, Señor, donde nuestra fe tomará pasos, aleluya, donde nuestra fe, Señor, irá escalonando, Señor, conforme conozcamos de ti, conforme leamos tu palabra, escuchemos tu palabra, Señor, aleluya, es lo que nos va a mantener, Dios mío, puestos los ojos en ti, Padre eterno. Te damos gloria, Señor eterno, a ti. Te damos la alabanza, Jesús, y te damos la adoración. Poderoso Dios, poderoso Señor, poderoso y eterno. Tú eres, Señor, aleluya. Tu mano de gloria, Señor, es la que ha suplido, Señor. No ha escaseado, no ha menguado, Dios mío, porque ha sido tu mano de gloria y poder que nos ha sustentado a este tiempo. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu pueblo. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor. Gracias por cada uno, Señor, oh Dios eterno, que pone su mirada en ti. Tu palabra dice que los que creen en ti jamás serán avergonzados. Mi Dios, aleluya, porque no confiamos en príncipe, no confiamos en hombre, le creemos a Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, dador de la vida. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre eterno. Gracias, todopoderoso, porque tu mano se sigue moviendo en cada familia, en cada hogar, en cada vida, en cada hombre, en cada mujer que te busca, mi amado Dios. Muchas gracias, Señor, que nuestra fe en ti la sigamos poniendo, mi Dios amado. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios le guarde y que la bendición de Dios esté con usted siempre.